Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradezco nuevamente por haber atendido la invitación que tanto Hansen Antar como B-Solution Groups hicieron para que nos acompañaran en la tarde de hoy, eh, procurando respetar el tiempo de quienes han entrado puntualmente. Yo creo que es momento de empezar y bueno, nuevamente les agradezco que estén con nosotros en la tarde de hoy un rato para comentarles acerca de las novedades que tenemos las dos empresas y de las que las queremos hacer partícipes a partir del día de hoy. Como bien saben, Hansen Antan Consultant es una empresa panameña fundada en el 2019, en la que básicamente tanto mi socia como yo, nuestra experiencia básica ha sido en el área bancaria. Muchos de ustedes me conocen por la experiencia que he tenido en temas de gestión integral de riesgo y prevención de fraudes aquí en la plaza. Tengo cerca de 25 años trabajando estos temas, yo creo que incluso más. Mi socia, Luisa González, también amplia experiencia en la banca, últimamente básicamente desempeñándose en temas de docencia y consultoría a nivel organizacional. Bueno, básicamente hemos estado trabajando aquí en la plaza apoyando a bancos, financieras y cooperativas en el desarrollo de sus sistemas de gestión de riesgos. Esto en virtud de que nuestra experiencia, tal como les había comentado, nos ha permitido poder modelar exitosamente sistemas de gestión de riesgos que se amoldan a las características y al apetito de riesgos de cada una de las organizaciones que atendemos, lo que nos permite a su vez también poder diseñar y pintar modelos de gestión de riesgos eh, acorde a las características y dimensiones de cada una de las organizaciones con las que trabajamos en sus distintos manuales de gestión integral de riesgo y de prevención de blanqueo de capitales, procurando evidentemente que cumplan con todo el tema de la normativa local y a su vez que estén alineados a los estándares y las mejores prácticas del sector. También hemos trabajado revisando la validez de los modelos internos de algunas organizaciones y evidentemente hemos podido colaborar también con la revisión y creación de modelos de gestión antifraude. Hemos estado de la mano con muchas organizaciones, particularmente en los últimos meses en temas de capacitación, donde hemos hecho énfasis no solamente en la capacitación a colaboradores, sino también a las capacitaciones a los miembros de las juntas directivas, comités de riesgos, comités de prevención, gobierno corporativo y a la UAIR en temas como gestión integral de riesgos, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional, todo lo que tiene que ver con la ley 23, el riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, con la gestión de fraudes y más recientemente con la asociación que tenemos con el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá con temas de gobierno corporativo. En este sentido, viendo un poco los distintos bloques de actuación, hemos podido desarrollar soluciones específicas en el área de crédito. Hemos visto temas de NIS 9, diseño de scoring y ratings, análisis de cosecha, análisis de cascadas, estrés test y evidentemente toda la parte de manuales. Con el tema de riesgo operativo nos hemos dedicado primero a diseñar perfiles de riesgo operativo dependiendo de las características de la organización, el diseño de matrices de riesgo, revisión, implantación de límites, de indicadores de riesgo operativo, mapas de riesgo operativo. Un poco hemos colaborado también con algunas organizaciones que se enfrentan con los retos de generar los átomos de riesgo operativo cuando son entidades financieras reguladas por la superintendencia, así como todo el tema de informe anual y hemos revisado también las cifras que en virtud de los nuevos acuerdos tienen que generarse como activos ponderados por riesgo operativo. En el tema de liquidez, últimamente con el tema de la pandemia hemos desarrollado y revisado planes de contingencia de liquidez, hemos diseñado gaps específicos y estresados también para la situación actual, hemos revisado lo que es los ratios LCR y NSFR, realizando también estrés test y validando todo la adecuación de los manuales. Con mercado también hemos trabajado el diseño de modelos de determinación de requerimiento de reservas bajo NIF 9 para la cartera de inversiones, los temas típicos y tradicionales como el VAR, el EVE, el NII, duración modificada, estrés test, bueno, los clásicos de riesgo de mercado. Para blanqueo de capitales hemos desarrollado un producto específico que es la evaluación independiente del programa de prevención,
y también toda la revisión de los manuales, de los distintos manuales, el de prevención, el de conozca a su cliente, conozca a su colaborador, de biodiligencia, para estar alineados con todos los cumplimientos, todas las normativas y requerimientos legales, ¿no? Y en el tema de gobierno corporativo, hemos desarrollado también un modelo de evaluación independiente y hemos estado revisando todo lo que tienen que ver con los manuales de gobierno corporativo y los códigos de ética de las organizaciones. Pero hay una buena noticia y algo que nos alegra mucho y es parte de lo que nos trae el día de hoy a que nos acompañe, y es que básicamente ahora contamos con una alianza estratégica que nos va a permitir integrar de manera adecuada y sistematizada todos sus procesos de gestión de riesgo. En este sentido, a partir de este año iniciamos una alianza con B-Solution Group, que es un grupo empresarial de capital costarricense. Tienen más de 20 años trabajando tanto a nivel nacional como internacional, en áreas como la administración de riesgos, seguridad de información, continuidad de negocio, inteligencia de negocios. Las virtudes de B-Solution son la experiencia y el compromiso. En eso se alinean con las virtudes y los valores estratégicos de Hansen & Tang Consultants, para convertirse en pilares que diferencian y siguen siendo la guía para el desempeño profesional y humano de los consultores. Y evidentemente el logro de los objetivos de nuestros clientes es y será siempre nuestra meta. En este sentido, el día de hoy nos acompañan también Víctor Zúñiga, Arnoldo Leroy, Daniel Zúñiga y parte del staff de B-Solution Groups, a quienes a partir de este momento les dejo la presentación para que también comenten un poco acerca de los beneficios y las características en particular que tienen sus soluciones, más particularmente B-Race Tools, que es lo que venimos a presentarles y a mostrarles sus beneficios y la manera en que potenciaría enormemente la manera de gestionar los riesgos en sus organizaciones. Muchas gracias, José Manuel. Para todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Víctor Zúñiga, soy el socio director de B-Solution Group. Los saludo desde la fría ciudad de Cartago, aunque no lo crean, el día de hoy está bastante frío y lloviendo, así que cayó una refrescante, ¿cómo se llama? Brisa fresca desde la mañana, y a partir de hoy, a esta hora está lloviendo, así que algo distinto. Por favor, me confirman si se ve mi presentación. Don José, ¿se ve bien? Sí, sin problema. Ok, como decía don José Manuel, B-Solution Group tiene el agrado de participar directamente con Hansen & Tang en esta iniciativa que iniciamos este año para brindar una serie de servicios especializados relacionados con la gestión integral del riesgo. Nosotros somos una firma que desde hace bastante tiempo nos hemos dedicado a la gestión de riesgos, y recientemente, en los últimos 10 años, nuestra historia reciente se ha enfocado con el trabajo de herramientas automatizadas que nos permiten de una manera efectiva poder sistematizar las diferentes mejores prácticas existentes a nivel internacional, y que nos permiten de una manera efectiva poderle dar seguimiento y cumplimiento a los diversos requerimientos que las organizaciones pueden tener alrededor de la gestión integral del riesgo. Dentro de este concepto hemos desarrollado una serie de servicios que se complementan de una manera muy específica con los que nuestros colegas de Panamá han venido trabajando, así que a partir de ese complemento, el año pasado, en medio de la pandemia, decidimos unificar esfuerzos para efectos de poder tener una oferta de servicios más amplia, y que nuestros prospectos y clientes de Panamá pudieran tener las bondades de la tecnología que estamos utilizando. Esa tecnología se enfoca en algunos aspectos claves, y nosotros desde el punto de vista de gestión nos hemos enfocado en todos los temas de gobernanza y gestión integral de riesgo, bien visto desde dos capítulos específicos. Uno
toda la parte de gobernanza organizacional y gestión del riesgo financiero y operativo, en donde trabajamos con modelos de riesgo financiero, riesgo operativo y todos los temas asociados a lo que es seguridad y protección de información. Por nuestra razón de ser como organización, hemos trabajado también en los procesos y principios relacionados con la gobernanza TI. Entonces nos hemos enfocado en procesos de sistemas y prácticas y buenas relaciones o buenas tendencias asociadas con la tecnología de información, modelos específicos como COVID, COSO, las ISO específicas para lo que es mejoramiento de procesos, y eso nos ha permitido tener modelos y herramientas que faciliten la gestión y la gobernanza de la tecnología de información. Y paralelo a esto, trabajamos dos conceptos innovadores e importantes dentro de la estructura actual de negocios y en búsqueda de la eficacia y la eficiencia organizacional, todo lo relacionado con la mejora y optimización de procesos y las prácticas de inteligencia empresarial. En los temas de inteligencia empresarial combinamos las herramientas enfocadas en la gestión integral del riesgo para que los modelos que utilizamos, además de facilitar el cumplimiento legal, normativo o la normativa interna de las organizaciones, nos permitan soportar los procesos internos de la organización con información valorada, analizada y bien clasificada para poder generar sistemas de alerta tempranas o sistemas de indicadores o índices de gestión para poder facilitar el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación de cumplimiento en las diferentes prácticas asociadas a la organización. Y si ustedes pueden ver dentro de la oferta que Hansen y Tan presentó y su historial en Panamá y nuestro historial, realmente hay varias coincidencias. Entonces lo que prácticamente estamos tratando es de generar una sinergia efectiva para ponerla al servicio de la comunidad de clientes tanto en Panamá como en Costa Rica. Importante aclarar que dentro de nuestro modelo de negocios incluimos una serie de herramientas y prácticas de trabajo que ya están automatizadas, sistematizadas, que lo que buscan es optimizar los procesos de gestión integral del riesgo. Dentro de esa práctica, uno de los elementos tecnológicos para soportar los modelos y prácticas de seguimiento y control que estamos introduciendo en ambos mercados es nuestra herramienta B-Race Tools, que es una herramienta integral de gestión de riesgos que tiene una serie de componentes interesantes que van a facilitar el proceso de análisis, evaluación y seguimiento. Por ejemplo, en estas herramientas de gestión y control, prácticamente lo que buscamos es poder automatizar los alcances de los modelos de mejores prácticas para poder medir riesgos financieros con ciertas características. Por ejemplo, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos de crédito, pero con las funcionalidades para poder adoptar esas prácticas de una manera configurable a la normativa vigente que pueda estar disponible en los distintos mercados. De tal manera que la organización y los gestores de riesgo puedan de una manera efectiva poder tener las tendencias modernas del mercado desde el punto de vista de la gestión del riesgo y a su vez cumplir con los requerimientos específicos que los entes reguladores solicitan. En ese sentido, las herramientas, una vez que se institucionalizan, digamos, los procesos core o críticos para hacer la evaluación del riesgo, generan una serie de facilidades. Por ejemplo, contamos con herramientas que le permitirían a las entidades generar scoring dinámicos de sus clientes para poder, por ejemplo, implementar modelos de pricing, análisis de competencia, el análisis, por ejemplo, de los índices de mora, pérdidas esperadas y otra serie de factores que integrados a las prácticas y políticas de gobierno que existen dentro de la organización
pueden permitir la generación de indicadores y alertas tempranas que facilitarían el seguimiento en tiempo real de los diferentes eventos o incidentes que puedan ocurrir dentro de la organización. Y esas alertas y esos monitoreos de incidentes generalmente se customizan en un cuadro de mando integral o en un dashboard o en un apps, por ejemplo, como se usa actualmente, de tal manera que esa información pueda estar disponible dentro de los diferentes componentes de la organización para que los funcionarios, los colaboradores, los tomadores de decisiones o los diferentes segmentos de la organización puedan de manera efectiva validar cuál es el estado de aquellas variables a que tienen acceso y que es importante monitorear. Toda la estrategia de servicios alrededor de las metodologías, las herramientas tecnológicas y las buenas prácticas y, por supuesto, la integración de los colaboradores de las entidades, lo que pretende es generar una estrategia de inteligencia de riesgos donde podamos integrar aquellos eventos típicos, aquellas situaciones, aquellos monitoreos y el usuario final pueda tener un autoservicio de información en el sentido de que puede programar y generar reportes interactivos que le genere datos e información valiosa para procesar y tomar decisiones en tiempos efectivos. La estrategia de nuestras herramientas parten de tres componentes. Por ejemplo, tenemos un configurador donde el famoso engine que llamamos nosotros es un configurador donde le alimentamos reglas de negocios, qué tipo de negocios hacemos, qué actividad tenemos, qué tipo de líneas de crédito administramos, cuáles son los índices deseados de liquidez, los términos asociados, por ejemplo, con la calificación del cliente, qué criterios se utilizan para indicar que un cliente es moroso o cualquier regla de negocio asociada a los diferentes componentes de los elementos de riesgo que estamos valorando. En ese caso, en el core de la aplicación, como de una forma paramétrica, pensando, si lo quieren ver como si fuera un rompecabezas, podemos configurar diversas funcionalidades para generar clasificadores de clientes o scoring probabilístico de clientes o integrar procesos ya más estructurados como por ejemplo las herramientas para medir la liquidez, para darle seguimiento al riesgo operativo, para administrar las fluctuaciones de instrumentos que estén en monedas extranjeras o todo el proceso de gestión de riesgo de crédito. Las características de lo que se pone en el componente núcleo base de la herramienta va a estar en función de las características propias de la organización y las reglas de negocio que se hayan configurado. Con este proceso, el modelo tendrá a su disposición herramientas de consulta o autoservicio de información con la finalidad de generar escenarios y aplicar técnicas específicas de estrés o backtesting para efectos de medir cuál es la situación actual de la organización, cómo se comportó el pasado y de qué manera podamos proyectar variables claves para el futuro. El sentido de la aplicación de las herramientas de gestión integral del riesgo que nuestro grupo está desarrollando e implementando, lo que busca es dar facilidades para poder crear escenarios que se puedan sensibilizar partiendo de variables claves, variables del entorno, variables internas y la simulación de diferentes escenarios. En este sentido, gráficamente uno podría pensar que la fase 1 de todo el proceso de trabajo está en la búsqueda de las fuentes de datos. Esas fuentes de datos generalmente, digamos, la etapa que llamamos nosotros extracción, que es quién tiene la data, qué características tiene, cómo está expresada y de qué manera la podemos administrar. Nuestra intención siempre es llegar a la fuente, ya sea interna o externa, de tal manera que esa data esté disponible y se le pueda aplicar la fase siguiente, que es la preparación. En una fase de preparación de datos, específicamente, lo que sucede es que se le aplican las reglas de negocio. Esas reglas de negocio
lo que buscan es cómo se presenta, se genera una capa de presentación en donde cada uno de ustedes puede seleccionar el tipo de variable, los formatos, el tipo de metodología que va a utilizar, por ejemplo, para la valoración del riesgo, si tiene que cumplir, por ejemplo, con un reporte de NID 9, en donde tiene que calcular una pérdida esperada, entonces se define cuál es la metodología de cálculo, la periodicidad de la aplicación del cálculo y la generación de los reportes. Y desde el punto de vista del enfoque de visualización, dependiendo del rol de cada uno de nosotros dentro de la organización, así se definen las diferentes estructuras de salida de información que en términos generales dentro de la tecnología de BitRace se agrupan en modelos o apps específicas de las cuales tienen sus estándares de acceso, seguridad y manejo de las mismas. En estas se pueden visualizar, en caso de ser necesarios, estrategias, por ejemplo, para gestionar el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, lavado de dinero, poder clasificar los clientes, etcétera, etcétera. Y como producto final, tenemos dos capas de presentación. Una que son modelos, donde yo puedo decirle, quiero que me dé el valor en riesgo específico o quiero generar reportes con ciertas funcionalidades y ciertas características para poder ser implementadas en un momento específico. En este proceso de análisis e interpretación de cuál es el proceso o el modelo o la mejor forma de presentar la información, nuestra metodología de trabajo y nuestro conocimiento nos ha llevado básicamente a tener una metodología de implementación basada en tres capas. Por ejemplo, la etapa 1. En la etapa 1, si lo quisieran ver como una entidad regulada, se trabaja en dos perspectivas. La normativa interna, que es todo lo que se debe cumplir dentro de la organización desde el punto de vista de la gestión integral del riesgo y que debe ser generado por medio de un modelo de gestión de riesgos. Y la etapa 2, que sería todo lo que nuestros reguladores, ¿verdad?, nos solicitan como parte del cumplimiento normativo para ser una entidad que está operando de acuerdo a ciertas reglas. Y en ese análisis y revisión, la expertise y la experiencia que tenemos el grupo profesional de los mercados donde operamos, lo que nos hace es configurar, basados en modelos de mejores prácticas, la forma en que se debe gestionar y visualizar los diferentes componentes de la esperados asociados a la formulación del modelo de gestión de riesgos. En la etapa 2 hay una fase de configuración o adecuación donde los flujos de trabajo internos, por ejemplo, son contrastados contra las formas específicas en que la tecnología trabaja y se hacen los ajustes específicos. Esos ajustes específicos pueden ser cosas como tomar el modelo de negocios que ya existe, ponerlo a funcionar o generar ciertas adecuaciones. Eso va a depender mucho de la complejidad, la cantidad de expectativas que se tienen para generar requerimientos y lo importante del caso es que en la fase de formulación 2 lo que permite generar es el modelo específico que la organización requiere. Y luego caemos a una fase 3 que es ya puesta en producción, en donde los diferentes áreas, componentes de la organización generan los diferentes resultados que se esperan de la gestión integral del riesgo. Una vez que ese proceso funciona, se pinta el modelo de la organización. Al pintar ese modelo de la organización, lo que se obtiene es un reacomodo de acuerdo a la estructura de procesos, de acuerdo a la estructura de responsabilidad, de acuerdo a la cantidad de usuarios para poder visualizar los diferentes componentes asociados a la gestión integral del riesgo. Desde el punto de vista teórico esto es interesante, pero es más interesante verlo desde el punto de vista práctico. Entonces, así que pensando en un modelo de gestión integral del riesgo, vamos a visualizar cómo se verían algunos de estos componentes una vez que han sido customizados para la organización. Les decía que, por ejemplo, en el primer concepto, la primera visualización que genera el modelo es un dashboard integral donde se pueden validar
los diferentes componentes de la gestión de riesgo operativo. Dentro de esos componentes tenemos, por ejemplo, un dashboard global donde podemos ver los mapas de calor, podemos ver los niveles de aceptabilidad del riesgo, si tenemos planes de mitigación, qué tipo de incidentes estamos manejando, cómo anda la efectividad del control, todas aquellas variables claves que son requeridas para la gestión integral del riesgo operativo, las podemos ir documentando, validando y analizando de acuerdo a la información que fue recolectada. El concepto de riesgo operativo lo que busca es analizar aquellos eventos que pueden tener impacto en la organización. Entonces, básicamente lo que hacemos en el proceso es ir identificando cada uno de los elementos que pueden tener incidencia en los objetivos, en las áreas de negocios, y a partir de ahí vamos identificando los diferentes componentes de riesgo. En el momento que ustedes seleccionen algún criterio, algún proceso, el modelo lo que nos va a hacer es a proyectarnos cuál es la situación específica de los riesgos que han sido evaluados, analizados y que son parte del proceso de valoración. Y a partir de ahí nos permite hacer diferentes análisis en función de las categorías de riesgos, los tipos de procesos, las clasificaciones y una serie de variables específicas que son parte del modelo de evaluación. Lo importante desde el punto de vista de la gestión del riesgo operativo es que una vez que todos los riesgos han sido validados y analizados y calificados desde el punto de vista de la normativa interna que utiliza la organización, pasan a un modelo de análisis en el cual vamos a poder validar el efecto o el impacto que los riesgos operacionales tienen sobre la organización. Y los mismos se van a ir retroalimentando en los diferentes modelos de presentación para efectos de que ustedes puedan visualizar los diferentes resultados. Como pueden ver, con algunos criterios básicos, podemos segmentar, evaluar y analizar diferentes formas para valorar los resultados del modelo de riesgo operativo. ¿Okay? De igual manera, dentro del proceso de gestión de riesgos, por ejemplo, al inicio hablábamos del riesgo de crédito, por ejemplo. En el caso del riesgo de crédito, los modelos de riesgo de crédito dentro del proceso de análisis de la información de crédito, nosotros validamos inicialmente la base de datos de crédito que tiene la organización, le aplicamos alguna serie de reglas de negocios y a partir de la aplicación de esas reglas de negocios procedemos a aplicar los diferentes componentes. Aquí estoy teniendo alguna situación con... Esto está cargado en la nube. Son todos los componentes. Regálenme 2 segundos. Aquí vamos de nuevo. Proceso, el modelo de riesgo de crédito que estamos usando. Ok, ahora sí. El modelo de riesgo de crédito tiene algunas características interesantes. En primera instancia, es un modelo que está segmentado de acuerdo a ciertos requerimientos específicos. Sí se está viendo, por cierto, hago la pregunta. Sí, Víctor, sin problema. Ok, gracias. Validado a ciertos conceptos que son configurables y administrables. En la etapa 1 tenemos un perfil del cliente. ¿Un perfil del cliente qué es? Es básicamente un proceso que me permite integrar de forma inteligente la información de un cliente. Entonces, al integrarla de forma inteligente, la información de un cliente, lo que estamos haciendo es, en una sola pantallazo, toda aquella información asociada a diferentes alternativas de financiamiento que le hayamos dado al cliente, a corto, mediano, largo plazo, tarjetas de crédito, vehículo, compra de electrodomésticos, cualquier situación que sea importante para el proceso, lo estamos valorando, analizando e integrando en una ficha del cliente, sobre la cual de manera específica podemos hacer alguna serie de análisis. Por ejemplo, entre esos análisis, para clientes específicos o para toda la cartera,
por periodos específicos, podemos hacer análisis de cómo se comportan las pérdidas, los saldos, los valores en riesgo de los diferentes componentes. Esta información a los gestores de riesgos nos da información clave para poder visualizar la forma en que ciertos componentes de la estructura de negocios que estamos teniendo nos están generando pérdidas o ganancias. Por ejemplo, podemos visualizar qué ocurre con el segmento de tarjetas de crédito, por ejemplo, qué ocurre con el segmento vivienda o cualquier segmento asociado a los diferentes componentes de la gestión de crédito. Para esto, la tecnología, como les decía, ya tiene algunos primitivos, algunas reglas de cálculo que se integran con las normas internas de la organización y eso nos permite generar información específica y directa. Por ejemplo, además de variables del valor en riesgo, podemos ver temas de morosidad, a qué nivel se ubica la mora, cómo se grafica, a qué categoría, quiénes están a corto, mediano, largo plazo, cuáles son los rangos específicos en un periodo específico, cuál es la manera en que se comportan las operaciones o de qué manera se comportan toda la comunidad de créditos o de operaciones que tenemos dentro de la organización. Por ejemplo, desde el punto de vista de manejo, algunas variables importantes, por ejemplo, podemos aplicar métodos de análisis que nos permiten validar de qué forma se están comportando los diferentes criterios o periodos. Por ejemplo, aquí podemos visualizar cómo se han venido comportando históricamente las contribuciones, por ejemplo, con la técnica del RAROC o el RAROC, por ejemplo. Podemos verlo por segmento de cliente. Igual, si nos interesa el segmento de vivienda para validar los niveles de rentabilidad que generan en función del riesgo que representan para el negocio, lo podemos ir haciendo también para efectos de poder generar las diferentes validaciones que la organización requiera para poder gestionar aquellos riesgos que son críticos. Por otro lado, el modelo introduce algunas técnicas de análisis que ya están, digamos, consolidadas. Por ejemplo, vimos preliminarmente el concepto del valor en riesgo, pero también podemos incorporar algunas técnicas de proyección o predicción basados, por ejemplo, en métodos como matrices de transición o matrices o cadenas de Markov, que son herramientas que nos permiten identificar de qué manera se comportan los diferentes componentes de la organización para efectos de medir los indicadores de mora, los indicadores de recuperación y las tasas específicas de recuperación. Estos indicadores, por ejemplo, le facilitan a la organización para ir midiendo en caso, por ejemplo, un caso como el que tenemos en este momento, si algún segmento de clientes, si algún segmento de negocio, si alguna actividad en particular, en función de lo que hemos configurado, está teniendo deterioros importantes que en algún momento se pueden convertir en situaciones contingentes para soportar el proceso normal de las operaciones de la organización. Entonces, en ese sentido es interesante porque genera de una manera simplificada información clave que nos va a permitir validar los criterios sobre los cuales estas transiciones están dando, cuáles son los segmentos más impactados e inclusive, si fuera el caso, poder entender claramente cuáles son las operaciones específicas con nombres y apellidos de ya sea de personas, compañías o entidades que tienen relación con la organización que de una u otra manera están teniendo algún tipo de situación especial que podríamos, por ejemplo, comunicarle a las áreas de, por ejemplo, a las áreas de cobranza o a las áreas de seguimiento, por ejemplo, la matriz de desmejoras. Esta es la lista de los clientes que tienen alguna desmejora. Entonces nosotros podemos validarla desde el punto de vista de materialidad, desde el punto de vista de los días de atraso o mora, para efectos de poder validar
si podemos con el cliente llegar a algún mecanismo contingente para poder validar si podemos poner esa cartera al día. Las herramientas alrededor de la gestión integral de riesgo de crédito se integran también con los componentes, por ejemplo, para poder calcular las estimaciones. En algunos mercados, por ejemplo, el caso en Costa Rica, nosotros calculamos 3 tipos de estimaciones. Bueno, una bajo la NID 9, después tenemos una estimación general, que es la que pide la superintendencia, pero también tenemos una estimación contingente que se calcula de acuerdo a unos parámetros que típicamente la superintendencia las está cambiando ahora cada 22. Primero, el año pasado empezó por el tema de COVID, empezaron mes a mes, luego lo bajaron a cada 15 días y en este momento está a cada 3 semanas. Y eso lo que básicamente nos permite es llevar un esquema de estimación donde podemos ir midiendo en función de situaciones específicas que se están presentando en el mercado, cómo se está comportando el crecimiento de la potencial cartera que podría llegar a estar en mora o que podría tener algún deterioro específico. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es generar información para la toma de decisiones de acuerdo a los ciclos de proceso que la organización ha definido y poderle estar alimentando al regulador información clave de lo que está ocurriendo. Este es un ejemplo, digamos, de lo que es el concepto de gestión integral del riesgo del crédito. Por otro lado, si quisiéramos complementar, por ejemplo, con una estimación ya basada en el concepto, por ejemplo, de la NID 9, los modelos pueden simular de acuerdo a los diferentes criterios, por ejemplo, por facilidad. Básicamente, nosotros utilizamos mucho el concepto de matices de transición, entonces hemos adoptado una metodología para validación de las estimaciones de forma mensual basados en una cadena, en una matiz de transición. Este concepto se ha venido utilizando bastante y permite ir midiendo, pero también hay otras metodologías que se pueden implementar, como la de Cortes, por ejemplo, o para efectos de poder tener comparativos y poder decidir cuál método es realmente el más eficiente. Por ejemplo, nosotros dentro de la segmentación podríamos validar estrategias de carteras específicas para ver los impactos directos que pueden estar sucediendo en momentos específicos de los diferentes créditos, los diferentes componentes, cómo se están dando las migraciones y qué porcentajes se están dando desde el punto de vista de nuestras estimaciones. La idea de hacerlo esto de una manera interactiva es no esperar al cierre de periodo o a mitad de periodo para tener una estimación bastante aproximada de qué es lo que está ocurriendo. Con esa estimación nosotros podemos visualizar desde el punto de vista de las características, por ejemplo, de una cartera hipotecaria, por ejemplo, cómo se está comportando el modelo para efectos de saber si los deterioros específicos que se han presentado representan o no deterioros significativos sobre la cartera de crédito de acuerdo a los parámetros y criterios que se han establecido como parte, digamos, de los modelos generalmente aceptados dentro de la organización. Cosa interesante, si los modelos de B-Ray se integran uno con otro, entonces yo puedo utilizar todo el tema de gestión del crédito para alimentar a los modelos específicos relacionados con la parte de la NID 9. Otro modelo específico es lo que tiene que ver con liquidez. Por ejemplo, el modelo de liquidez básicamente lo que hace es validar los diferentes criterios que la organización maneja. Por ejemplo, puede definirnos cómo andan los calces de acuerdo a las características, cómo andan los vencimientos, cómo se están comportando las distintas monedas, si tenemos transacciones en distintas monedas. Pero lo más importante del caso es que me puede generar
indicadores específicos para poder ir validando qué está ocurriendo, por ejemplo, cómo andan las cuentas de liquidez inmediata, si se están viendo afectadas por algún tipo de fluctuación o movimiento. Pensemos que si la fuente de datos es muy exacta y muy oportuna, esta información va a estar disponible para efectos de que pueda ser utilizada. Y los indicadores de liquidez, desde el punto de vista práctico, además de lo que las normas o los diferentes átomos piden, nosotros hemos incorporado alguna serie ya de indicadores asociados ya con mejores prácticas, por ejemplo, indicadores de Basilea o indicadores de uso generalizado en distintas industrias para que la organización lo pueda tener disponible y los pueda validar y generar y tener una tendencia específica. Estas tendencias, por supuesto, entre más visuales sean, les brinda mayores beneficios a la organización. No es la idea hacer un análisis de herramienta. Realmente para poder ver los componentes de V-Race Tools requerimos un tiempo significativo y básicamente la idea que teníamos era poder compartir con ustedes algunas de las diferentes, no sé si están viendo otra vez mi presentación en PowerPoint. Sí. Para continuar con el concepto, si ustedes pueden validar si la organización modeló los conceptos de riesgo de crédito, riesgo operativo o cualquier componente de riesgo en el concepto de visualización, de la manera en que les indiqué, podemos visualizar los diferentes resultados. Desde el punto de vista de la estrategia de servicios, a través de herramientas que queremos impulsar, hemos visto algunos elementos, digamos, o beneficios claves. Por ejemplo, uno importante es el tema de los servicios que podemos brindar. Por ejemplo, una organización que gestiona integralmente los riesgos no solo tiene información para el área de riesgos, le puede brindar información a toda la organización, de tal manera que se puedan generar alertas, reportes y dashboards de consulta que sean de uso generalizado. Además de que podemos brindar, de acuerdo a pautas establecidas ya en prácticas internas o políticas internas, información clave para que otros procesos puedan mejorar su gestión. Desde el punto de vista de control, podemos integrar mecanismos de cumplimiento, de seguimiento, de autoevaluación, de evaluación, de monitoreo. Básicamente la estrategia de las herramientas es crecer con la organización, un crecimiento que puede ser realizado con participación nuestra o con los expertos dentro de la organización que se capacite para realizarlo. Nuestra tecnología no es una caja cerrada, es una caja que puede crecer desde el punto de vista modular e incorporar otras facilidades. Desde el punto de vista de gestión, podemos gestionar áreas específicas. Por ejemplo, si nuestro dolor está en las inversiones, vamos a gestionar efectivamente el portafolio de inversiones. Si nuestro esquema de trabajo es afinar la morosidad, los efectos del deterioro de la cartera, los efectos sobre las estimaciones o los factores regulatorios específicos, los modelos generan información específica para gestionar las regulaciones. Y por otro lado, con un análisis histórico, todas las herramientas buscan un análisis histórico, todo ese análisis histórico nos permitirá proyectar hacia adelante, 1, 2, 3, dependiendo de la técnica que se utilice, con modelos de estrés y backtesting de variables claves, poder identificar escenarios de riesgos que de una u otra manera nos podrían impactar en el desarrollo de negocios. Nuestro modelo de servicio de Hansen y Tan más B-Solution lo que busca es tener con su equipo de trabajo y nuestra tecnología y nuestro conocimiento una solución integral para su negocio, para su organización, para sus requerimientos, de tal manera que se pueda generar sinergia, podamos integrar talentos y podamos obtener los mejores resultados. Esta tecnología está disponible de muchas maneras. Por ejemplo, se puede visualizar a través de servicios.
servicios, por ejemplo, personalizados. Puede ser que la gente, una organización lo que necesite es validar sus estimaciones o una auditoría de riesgos. Entonces, dentro de ese proceso se validan los cálculos, las evaluaciones y las prácticas por medio de una tecnología facilitadora. Puede ser que alguien decida incorporar componentes de la tecnología, entonces básicamente y los incorporamos también, o puede ser que lo que requiramos son servicios específicos, especializados, de acuerdo a la expertise que los grupos de empresas tenemos. Desde un punto de vista práctico, sin abusar de la paciencia de ustedes, ese es el alcance que queríamos presentarle en función de lo que va a ser nuestra propuesta de servicios que hemos iniciado en estos mercados. Cualquier pregunta o consulta, estamos a sus gratas órdenes.